Ahí me dieron luz verde para arrancar, eh, sobre todo por respeto a los que ya se sumaron. Así que bueno, en primer lugar le agradezco a Silvia Taurosi que nos invitó. Me parece una gran oportunidad y buenísimo tener esta conversación y no solamente contarles lo que hacemos y la mirada que tenemos bueno, del mundo de la innovación vinculado al agro y a los alimentos bueno, y vinculado al tema de género también, sino que me encanta y con Silvi y Flor que están acá en la llamada también escucharlas y bueno, recibir seguramente muchas devoluciones o inputs que pueden darnos para que esto siga desarrollándose y cada vez tener más conciencia sobre determinadas cosas y llevarlas a la acción. No solamente decirlo o tener diagnósticos, sino llevarlo realmente a la acción para que esto vaya mejorando y cambiando. Eh, Básicamente la presentación va a girar en torno a tres o cuatro ejes. Uno es contarles de qué se trata el mundo de las aceleradoras, qué es una aceleradora, qué es el capital de riesgo, qué ecosistema hay atrás de eso. En segundo lugar, meternos dentro de ese mundo, en un submundo, pero que es igualmente enorme, que es el de agroalimentos, y es donde nosotros estamos abocado 100%. Ahí vamos a profundizar un poco más en contar algunos detalles de la estructura del negocio, y no solamente la estructura, sino de las oportunidades y las tendencias que se están dando en términos de tecnología y de cambios disruptivos. Y por último, entrar más en algunos datos que nos parecen importantes reforzar. Seguramente algunos de esos datos puedan ustedes ser conscientes ya de eso, pero importante reforzarlos para ver de nuevo qué oportunidad existe desde ese punto de vista. Lo que les pido es, primero, sobre todo a Flor y a Yami, si no se me escucha bien o en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, yo voy a estar mirando la presentación, así que por favor interrúmpanme sin problema. Bueno, la idea tampoco es hacer un monólogo y aburrido. Si alguien quiere ir cortando con alguna pregunta, no va a haber ningún problema. Y si prefieren esperar, las dejamos para el final y hacer una especie de debate que vamos a guiar para sacarle mayor provecho. Eh, Aceleradoras del emprendimiento al negocio. Básicamente, acá lo que queremos, perdón, ¿ven la pantalla? Ahí estoy, no estoy pudiendo mover rápido la slide, perdón. Sí, se ve. Básicamente, Sí, lo que se ve. buenísimo, perdón. Lo que le queremos contar es cómo, digamos, se pasa de una idea a convertirse en una empresa de base tecnológica y escalar exponencialmente. Entonces, para arrancar en eso, básicamente reforzar la definición de qué es una startup. Una startup no es un emprendimiento más, digamos, sino que tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son las características que lo diferencian de otros tipos de emprendimientos? Es que están basados, sí o sí tienen que estar basados en tecnología, en el uso intensivo de tecnología, o eso es lo que permite que rodeando esa tecnología un modelo de negocio sea realmente escalable exponencialmente. Y cuando hablamos exponencialmente no solo lo decimos en términos de cantidad, de cuán grande puede ser la compañía, sino la velocidad en la que crece en el tiempo. Y por eso también tienen mucho riesgo, por eso se llama venture capital o capital de riesgo, porque los proyectos de alguna manera tienen que ir muy rápido, ganar mercado muy rápido, y eso implica riesgo, muchas decisiones que es a todo o nada, por decirlo de alguna manera muy gráfica, y muchas terminan muriendo en el camino, pero es parte de la ecuación y de la industria, está incorporado ese concepto, y otras terminan siendo compañías súper importantes, muchas ustedes las conocen. Puedo mencionar casos como, bueno, Mercado Libre es una obviedad, OutZero este año que fue finalmente vendida, ya se había convertido en un unicornio hace un año y medio. En el caso del agro pueden haber escuchado hablar seguramente sobre Índigo, sobre FBN, son compañías de Norteamérica que les está yendo muy bien. Beyond Meat, que son quienes hacen las hamburguesas eh, plant-based. O sea, hay un montón de compañías que están logrando este tipo de cosas. Y, y la gran diferencia acá quiero recalcar, sobre todo por la interacción que tenemos con muchos emprendedores que tienen ideas y tienen proyectos que están basados en tecnología,
pero que son más empresas tecnológicas que startups. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa tecnológica y una startup? Que la empresa tecnológica, aún basándose en tecnología, plantea una estrategia de crecimiento en el tiempo más orgánica y más relacionado al crecimiento natural de cualquier organización que, si bien puede terminar siendo una gran pyme o una gran empresa con el correr del tiempo, no tiene esa velocidad y esa exponencialidad que se busca en las startups. ¿Hay un modelo mejor que otro? No, bajo ningún punto de vista. Todos están bien. Lo importante es tener claro qué sos. Si querés tener un modelo startup o querés tener un modelo más vinculado a empresa de crecimiento orgánico para tomar las decisiones acordes a eso en términos de qué equipo tener, qué velocidad imprimirle, a qué tipo de fondos ir a buscar si necesitas plata y demás. No estamos solos en este ecosistema. Lo más importante de este gráfico no es en sí mostrar cada logo y quién es quién y quién está en cada etapa entre Venture Capital, Private Equity y Capital Semilla, sino que ustedes se queden con la real sensación, que es que esto realmente se viene moviendo fuertemente en los últimos años. Esto solamente es en Argentina, imagínense en Latinoamérica. Realmente cada vez hay más aceleradoras, fondos en estadios no tan tempranos que invierten en startups, que buscan startups. Algunos son agnósticos, es decir, buscan invertir en compañías de cualquier industria mientras estén basadas en tecnología, y otros están enfocados en algunas industrias, algunos en salud, algunos en lo financiero, que lo llaman fintech, otros en agro o en agroalimentos, como es el caso nuestro, como puede ser el caso de nuestros amigos de ILAB que también figuran ahí, entre muchos más CITES, en todo lo que es base científica en el interior de Argentina, en Sunchales. Así que bueno, esto realmente se está moviendo y empieza a haber masa crítica de fondos y empieza a haber masa crítica de compañías y de inversores como un ecosistema que necesita de todas las partes para que funcione. Volviendo un poco al concepto de la exponencialidad y de la velocidad, ¿en qué momento entra una aceleradora a invertir en startups? Hay diferentes estadios en la vida de una startup. Está la idea, en ese proceso de idea hay una incubación, puede haber capital o no de amigos, familiares o directamente capital de los propios fundadores, y ahí es como que se explora el concepto, la idea, luego se pasa a validar con el mercado, testearlo, no teniendo el producto final, pero sí recibir este testeo constante para mejorar el producto. Y nosotros entramos básicamente como aceleradora en las etapas donde ahí dice claramente construir o lanzar, es decir, etapa semilla o early stage, donde aceleradoras, inversores ángeles, venture capitals, todo lo que hacemos es poner capital y una serie de servicios adicionales en los emprendedores para, como dice la palabra o el nombre, acelerar la velocidad y la exponencialidad con la que crecen. Es decir, en general no creamos las compañías, no las armamos, sino que inyectamos una serie de cosas, capital, servicios, talento, know-how, buenas prácticas, entre varias cosas más, para que la velocidad con la que está creciendo sea exponencial. Y después empiezan a entrar otro tipo de fondos y ojalá, es como el sueño de cualquier startup y de los fondos que invertimos en startup, logren hacer un IPO o se logre un exit. Se le dice exit cuando las compañías son compradas por otra empresa o el fondo que invirtió en esa compañía logra salir de la inversión recuperando por muchas veces la plata que puso. Así que esto para resumir el momento en el que entramos y que entiendan un poco nuestro modelo de servicios y de capital. En términos generales, hasta ahora hablé del capital de riesgo y de venture capital para cualquier tipo de industria. Y ahora voy a contarles por qué nos metimos en agroalimentos. Básicamente, sin entrar en la historia personal de lo que me movilizó más a hacer esto, que lo dejo para otra charla, hay una motivación trascendental para todo el equipo de Glocal y los inversores y los mentores y toda la gente que colabora con Glocal, que tiene que ver con un problema que tiene el mundo y que solo no vamos a poder resolver, pero si hay mucho más Glocals en el mundo y muchos más emprendedores en esta industria, vamos a finalmente encontrar esa solución. Ese es nuestro aspiracional y tiene que ver con el desafío enorme que tenemos en el planeta de la cantidad de gente que va a vivir de acá a los próximos 25 o 30 años y cómo estamos produciendo alimentos hoy. Cómo lo estamos produciendo no solamente, sino cómo lo estamos distribuyendo también. Para el 2050 se espera que haya, acá dice 9 billones de personas porque es el número oficial, pero muchas estimaciones ya
casi que dan por sentado 10 billones de personas y la manera en que hoy se está produciendo alimentos no alcanza. Por más que incrementemos y seamos muy buenos productores agropecuarios, por ejemplo en Argentina, que somos realmente muy competitivos y muy buenos, y aumentemos el rinde promedio en soja, en maíz todos los años, igual no llegamos. Entonces ahí es donde entra el concepto tecnología. La tecnología no es solamente una aplicación móvil o una web o Netflix. Tecnología es mucho más que eso. Es, por ejemplo, ciencia aplicada al uso a disminuir el uso de los fertilizantes, biotecnología aplicada a nuevos tipos de alimentos, biotecnología aplicada a nuevos tipos de semillas para que generen mejores rendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología es esto lo que nos hace pensar en esto de la exponencialidad y de cambiar radicalmente el chip, la manera en que estamos pensando en cómo producimos, porque esto no lo solucionamos con decisiones incrementales o marginales, sino que tiene que haber un cambio de raíz, radical. La mejora tiene que ser radical. Entonces, ahí es donde entra el concepto de tecnología, y ahí es donde entran los Beyond Meat, los Impossible Food y un montón de compañías que recién están naciendo que van a llegar a hacer eso, pero todavía no tienen la visibilidad que esas compañías lograron tener. Este gráfico a mí me encanta, digamos, las chicas del equipo y gente que puede conocerme debe estar ya casi cansada de que lo muestre, pero a mí me parece apasionante este gráfico. Obviamente es una simplificación de la realidad, porque lo que muestra esto es a nivel mundial y no es por zona ni por cultivo, entonces realmente es una simplificación de la realidad, pero no importa, porque lo importante acá es que tenés dos maneras de ver esto, es decir, frustrarte y decir qué mal que está el agro, porque en términos de digitalización está penúltimo, solo por delante de la construcción, o al revés, decir, tenemos una oportunidad enorme, enorme, y sobre todo desde Latinoamérica, y ni hablar desde Argentina, que somos muy competitivos en esto, tenemos una oportunidad enorme en acortar esa brecha entre el nivel de digitalización que tiene el sector core de nuestra economía y de cómo se mueve Argentina versus otros verticales, como puede ser media, que está por ejemplo Netflix, o finanzas. Ustedes seguramente todos o muchos harán transferencias o consultas directamente desde el celular de cosas bancarias, o podrán comprar acciones o lo que sea desde el celular, con lo cual es muy clara el avance que hemos tenido en ese tipo de plataformas, educación mismo, cómo se adaptaron las universidades, las escuelas. Bueno, me estoy metiendo en un tema complicado, pero hubo un avance importante, hay un montón de plataformas de e-learning que son muy buenas, entonces, en fin, una oportunidad enorme que tenemos, bendecidos a pesar de los problemas que tenemos, porque exista esta oportunidad para nosotros. Y ahora les voy a contar sobre Glocal, no para ser autorreferencial de Glocal, sino para que sigan entendiendo qué es una aceleradora y un fondo de venture capital con formato de aceleración como es el nuestro, qué ofrecemos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito, para que entiendan esta industria de AgriFoodTech, porque tampoco es que hay tantas y nos encantaría que haya más compañías como Glocal, porque generaría un ecosistema mucho más grande. Nosotros nacimos en el 2016 y en ese momento no había fondos ni aceleradoras con un enfoque específico en agroalimentos o agrifoodtech, y eso fue como raro, porque por un lado sí, muchos me decían es un nicho, no hay suficiente volumen, no hay suficiente cantidad de startups, etcétera, y la verdad es que en eso salió bien ser porfiado, porque estábamos convencidos que realmente la oportunidad era enorme, y los años siguientes validaron esa oportunidad, y el COVID y la pandemia lamentablemente terminaron de posicionar a la industria en la que nosotros estamos buscando emprendedores, ayudándolos e invirtiendo muchísimo. Así que estamos súper contentos con eso y con dedicarnos 100% a esta industria, cubriendo Latinoamérica. Y nuestro propósito, que es lo que nos moviliza, es realmente impulsar el desarrollo de startups de diferentes maneras, no solamente invirtiéndolas, pero también impulsar la innovación abierta, que es de alguna manera consultoría en cómo innovar en metodologías para empresas, instituciones y corporaciones, porque nos parece una manera de acercar los dos mundos, el mundo tradicional o el mundo de las empresas con el mundo de los emprendedores. Y nosotros de alguna manera tratamos de hablar el mismo idioma con ambos y terminar haciéndolos machear, para mejorar la nutrición a nivel mundial. Básicamente ese es nuestro propósito, básicamente ni más ni menos, súper desafiante. En base a eso es que certificamos, en realidad
nos falta el sello final, pero hemos pasado por un proceso de trabajo muy fuerte que nos encantó y lo teníamos incorporado o internalizado en nuestro día a día, pero nos faltaba explicitarlo, como un montón de procesos que uno tiene en las empresas que uno da por sentado, pero falta escribirlo y falta poder mostrárselo a los que no están en el día a día. Entonces pasamos a certificar como empresa de triple impacto. Para los que no están muy metidos con qué es triple impacto, básicamente es una nueva visión de los modelos de negocio, básicamente, que tiene que ver con que los negocios tienen que ser sustentables económicamente para poder también ser sustentables social y ambientalmente. Entonces, una triple mirada constante, no hay una más importante que otra. No es más importante la sustentabilidad económica que la ambiental, van las tres de la mano. Entonces, ¿cómo garantizar que las tres vayan de la mano al mismo tiempo? Básicamente teniendo modelos de negocios que garanticen lo ambiental y lo social y ganar dinero siga siendo también súper importante. O sea, lejos está esto del formato, del pensarlo como donaciones, sino que realmente es todo lo contrario. Mientras más crece y mejor le va a la compañía, más impacto generás desde los tres puntos de vista. Esto no solo es importante para Glocal, obvio, sino que todo lo que nosotros hacemos y las startups en las que invertimos tienen que tener este enfoque. Y en este trabajo, para ser bien gráficos y concretos, hay un montón de ODS que están definidos y uno siempre de alguna manera puede atacar o ayudar a contribuir en distintos ODS, pero nosotros elegimos estos dos para decir estos son los principales por los cuales luchamos y combatimos en todas las actividades día a día que hacemos, y es el ODS número 2 y el ODS número 12. El número 2 es hambre cero y el número 12 es producción y consumo responsable. O sea, imagínense la cantidad de startups con tecnología que contribuyen directa o indirectamente a esto. Hay un montón, está lleno, está buenísimo, es un mundo cada vez más grande y que se empieza a retroalimentar constantemente, así que esto es lo que nos moviliza y esto buscamos en todas las actividades y en los emprendimientos que ayudamos e invertimos. ¿Qué le ofrecemos a los emprendedores más allá del capital? Y acá viene la parte de los servicios y la metodología que es clave. Todo esto no tiene ningún sentido si no hay método, proceso, porque es todo muy lindo, suena lindo, pero hay que bajarlo a tierra y hacer gestión y estar seguro que las cosas se llevan adelante y se cumplen desde ambos lados. Nosotros ofrecemos un proceso de aceleración, que le decimos que básicamente es un proceso de acompañamiento, donde hay distintas etapas bien definidas con un input y un output de cada etapa para poder saber cuándo realmente terminó cada etapa y tienen que estar esos entregables de ambas partes resueltos de Glocal hacia la startup y de la startup hacia Glocal. La primera es la propuesta de valor, que es como siempre decimos la madre de todo lo demás. ¿Por qué la madre de todo lo demás? Pues la propuesta de valor tiene que ver con el modelo de negocio. ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Quién va a ser mi usuario? ¿Mi usuario es el mismo que el cliente o son distintos? ¿Cuáles son los segmentos? ¿Por cómo voy a monetizar? ¿Voy a tener un fee? ¿Voy a tener una de suscripción? ¿Voy a cobrar solamente en forma variable en base a resultados? ¿Voy a vender un hardware? Digamos, ¿cómo lo voy a hacer? Y después está todo el otro lado, que es el de los egresos e inversiones y recursos. ¿Qué recursos necesito? No solamente humanos, sino tecnológicos y probablemente infraestructura, cómo es mi estructura de costos, etcétera. Entonces, si no está eso 100% solidificado, que es lo que trabajamos en esta etapa, no tiene sentido pensar en el triple impacto, en la estrategia organizacional, en la escalabilidad, porque va a estar trabajando sobre algo que no está sólido. Es como pintar una casa que le falta una columna, básicamente. Entonces, la primera etapa es la madre de todo. Segunda parte, triple impacto. ¿Qué hacemos? Las startups, nosotros, por sistema de medición que tenemos, inferimos y analizamos si la startup tiene potencialidad de ser una compañía de triple impacto, de generar impacto. El sello no nos importa realmente, nos importa que realmente el modelo de negocio sea susceptible de generar triple impacto. Si es así, son seleccionados, entran en este proceso y en esta etapa lo que hacemos es ayudarlos a empezar a moldear o a tocar algunas cosas del modelo de negocio para que finalmente sea de triple impacto, indicadores que pueden medir, cosas que pueden hacer para empezar a cada vez avanzar más en ese camino. La tercera etapa tiene que ver con el equipo, o sea, cómo el equipo emprendedor más los empleados que ya se pueden haber sumado o no, cómo tiene que estar organizado, quién hace cada cosa.
es sano el desorden en una startup en etapas tempranas, pero determinado nivel de desorden, donde está bien, yo saco la basura, imprimo y voy y compro hojas y arreglo la impresora, pero el que tiene un rol generalista, tiene que tener el rol generalista más de negocios, y el que es científico, si es una empresa de biotecnología, o el que es más de hacer desarrollo, el ingeniero del sistema tiene que estar más enfocado en el producto, eso claramente. Entonces, dejar bien claro cuál es el rol de cada uno, trabajar sobre pacto de socios, que muchas veces ahorra problemas en el futuro, entre varias cosas más. La escalabilidad, que es el cuarto punto, es una de las cosas para mí más divertidas y apasionantes de este proceso, que más allá que nosotros hacemos en esta etapa, se da en el agro, que es la adopción de la tecnología. Y en agroalimentos diría que el tema en los últimos 10 años que han ido surgiendo compañías es la adopción de la tecnología. Hay muchas startups que tienen productos espectaculares y han juntado un montón de plata, pero no logran que la gente los use. La adopción de la tecnología es que los usuarios te usen. Entonces trabajamos mucho eso. Y ahí hay un montón de cosas, de hard skills y de soft skills, por decirlo de alguna manera, porque hay metodologías, armamos plan de validación, pero también hay cosas blandas que tienen que ver con entender la idiosincrasia de la cadena de valor, entender cómo razona y piensa un productor agropecuario chico, mediano, grande, si te va a comprar esto o no, digamos, y hay cosas que no son racionales. O sea, todos ustedes, todos ustedes conocen muy bien el sector agropecuario y saben que no siempre las decisiones son racionales. De hecho, muchas veces en cosecha la soja vale $230 y en febrero vale 270, y la gente la guarda igual a la soja. Y eso no tiene nada de racional probablemente, o muy poco racional. Algunas cosas en Argentina sí tienen cierta racionalidad, que la soja es como guardar un activo que no pierde valor, pero saliendo de eso, vos deberías vender la soja y comprar la soja cosecha, si no te perdés esos $40. Bueno, igual la gente no lo hace. Entonces ya con ese ejemplo imagínense cualquier otra cosa, de qué estar dispuesto a pagar, qué no, de qué manera, al inicio, al final, todos los meses. Entonces, mucho trabajo ahí en entender la idiosincrasia de la cadena de valor para ver cómo ofrecer, qué speech darle a los clientes. Y por último, la etapa legal de soporte legal y de fundraising, que es la decisión nuestra de si finalmente invertimos o no en la compañía y le acercamos a otros potenciales inversores. Este gráfico, probablemente vean muy chiquitos los logos, no importa. Vuelvo a hacer el mismo comentario que hice al inicio con el otro gráfico donde había un montón de empresas. Lo que quiero que se lleven de acá es que no es que hay 3 startups haciendo cosas en AgriFoodTech en Argentina, esto es solo en Argentina, o sea, imagínense en Latinoamérica, y viene evolucionando año tras año. Está lleno, me encantaría que hubiese muchas más, hay muchísimas. Yo estoy contento, pero al mismo tiempo quiero más con la cantidad y la calidad de startups en Actec y en Foodtech que van apareciendo año tras año. O sea, esto está sucediendo. Lo que les muestro en este gráfico es que esto está sucediendo más lento, más rápido según el sector. Eso es lógico de la maduración de un ecosistema, pero esto está sucediendo y tenemos cosas marketplace, logística, cosas biotecnología para el agro, biotecnología para alimentos, nuevas formas de producir, cosas fintech pero aplicadas al agro, a los alimentos, cosas para los seguros, en fin, un montón de cosas y cuando quieran después de esto podemos charlar sobre cada una de las compañías que están acá si les interesan. Acá, Silvia, podés interrumpirme o preguntarme porque digamos, tenés una visión muy, muy interesante sobre esto. Lo que consensuamos con Silvia fue tratar de resumir un poco algunas tendencias y no solamente describir cómo está el ecosistema y describir qué hace una aceleradora o un fondo de venture capital. Y entonces acá ya me corro del rol de aceleradora y demás y hablo de lo que está pasando en AgriFoodTech a nivel mundial, incluyendo la región. Obviamente cada región tiene más foco en algunas cosas. Asia por su necesidad urgente de alimentos y en algunos casos, pocos recursos naturales, sobre todo en tierra para producirlo, está súper efervescente con todo lo que es proteínas alternativas, por ejemplo. Pero como todo, cada cosa tiene su contexto. En Europa pasan otras cosas en alimentos, en Estados Unidos obviamente pasa todo, porque todos los verticales están teniendo un montón
de cosas que están siendo positivas, y Latinoamérica hay algunos sectores que para mí están muy potentes y le está yendo muy bien. Voy a arrancar por lo que nosotros desde Glocal, obviamente consultando todo el tiempo a gente muy experta que nos ayuda y leyendo mucho, e investigando y siempre tratando de aprender a aprender, eh, cuáles son las principales tendencias que nosotros vemos, que ya algunas se vienen dando del año pasado y se van a potenciar rápidamente en el futuro. La primera es el push versus el pull. Para mí este concepto realmente cambia radicalmente, viene desde la revolución industrial. No soy historiador, pero te lo voy a resumir a mi manera. Desde la revolución industrial, sobre todo en la parte de commodities, en general nos hemos caracterizado en el mundo, y Argentina no es la excepción, por tener una metodología push. ¿A qué se le llama una metodología push? La soja para el 2022 a cosecha vale tanto. Me cierra el margen, siembro soja, pero cuando la cosecho puede valer mucho más o mucho menos. Y básicamente, según cómo esté el nivel de oferta y demanda, la estructura de oferta y demanda a nivel mundial, y cuáles sean los precios y demás, salís a inundar el mercado con tu producción. Entonces empujo lo máximo que puedo. Y por 10 centavos de diferencia, no sé, los chinos te compran harina de soja o poroto de soja a vos o a Brasil. Entonces es súper transaccional y es empujo como sea, y por eso terminás compitiendo por precio. Esto de pool es lo que nosotros estamos 100% convencidos que en términos generales va a pasar en el mundo del agro y los alimentos, con algunas salvedades, pero en términos generales, que es al revés. ¿Y qué es pool? El consumidor en Holanda se va a sentar en un restaurante, va a agarrar su celular, va a abrir el menú, como estamos haciendo ahora con el COVID, que tenemos que escanear el menú desde el celular porque no te dan la carta, y lo que vos decidas comer va a condicionar lo que el tipo o la productora va a sembrar en pergamino, y no al revés. Si yo no voy a sembrar soja y lo voy a meter en el mundo push, sino que lo que quieren los consumidores va a ser pool y me va a definir a mí qué siembro o qué no, si hago arveja, hago soja, si hago ganadería, no hago ganadería, etc. Entonces, para mí este es el concepto, desde mi punto de vista, que hablo en forma personal, más importante de cambio en las tendencias, y por eso para nosotros no es AgTech y FoodTech, es AgriFoodTech, porque es indivisible, porque va a ser imposible más temprano que tarde pensar algo AgTech sin entender el consumidor final, como empresa, como startup. Entonces esto es trascendental. Después, convergencia de industrias a través de la tecnología. Lo que decía recién de agro y food, que convergen, eso está pasando en todo. O sea, la línea gris cada vez es menos gris y ya son lo mismo. Los fintech con el agtech. Una plataforma que le presta a los productores y que securitiza utilizando tecnología blockchain tu soja, ¿es agtech o es fintech? Y es las dos cosas. Bueno, ejemplos de eso tenés miles, pues lo mismo en ciencia. Algo biotech, que es proteínas alternativas, es 100% científico, biotech, pero es para alimentos. Bueno, ¿qué es? ¿Biotech o foodtech? Y es las dos cosas. Entonces, realmente la convergencia es enorme, y eso es gracias a la tecnología combinado con las tendencias de los consumidores y lo que está pasando en el mundo. En tercer lugar, todo lo que se llama D2C o directo al consumidor. Después voy a mostrar un resumen de cómo se cambia, lo voy a mostrar ahora para no volver de nuevo a lo mismo. Básicamente tenemos dos grandes modelos que resumidamente se pueden explicar de la misma manera: el tradicional y el que ahora se llama directo al consumidor. El tradicional está el manufacturero o el mismo productor. El productor le vende a un manufacturero, el manufacturero después le vende al wholesaler, de ahí al distribuidor, llega al kiosco, al retailer, sea un supermercado, lo que sea, y ahí al consumidor final. Esto existe hoy en gran parte de las cosas. Lo que está pasando a una velocidad enorme, y ahora voy a mostrar las inversiones en el último año y medio que está rankeado primero, y no sé si se van a sorprender o no, pero valida un poco esto, es esto de mientras menos intermediarios en el medio, más fluye.
No porque los intermediarios no tengan valor, sino porque cambia directamente la manera en que se produce, que se arman los productos y le llegan al consumidor. Cambian las cadenas de valor radicalmente. Entonces, está empezando a ver mucho esto del que produce y le llega directamente al consumidor final. ¿Es fácil? No, no es fácil, es súper difícil, pero la tendencia va claramente para ahí. ¿Quiere decir que un día para el otro vamos a pasar del tradicional al directo al consumidor? No, para mí bajo ningún punto de vista. Va a ser una mutación gradual o no gradual según el país, el tipo de producto. No es lo mismo hablar de lechuga que hablar de soja, no es lo mismo hablar de un bife que hablar de tomate. Entonces va a depender mucho de un montón de cosas, pero la tendencia es esta. Así que vuelvo un poco a lo de las características. La cuarta y casi obvia, seguramente usted puede decir, pero esto es obvio, bueno, es obvio, pero no es obvio para los decisores en las empresas, lo que vemos en el mundo, no solamente en Argentina, cuando hablamos con compañías y demás, esto que digo ahora de decisiones en tiempo real no es tan obvio. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso, para justamente las decisiones en tiempo real del consumidor, que están haciendo cada vez que las decisiones tengan que ser más en tiempo real de los que producimos o distribuimos o elaboramos o lo que sea? Y va directo, obviamente, está directamente relacionado al punto anterior de directo al consumidor, ¿no? Y por último, plataformas a demanda. O sea, de nuevo, está todo súper relacionado. Plataformas a demanda es un poco esto de qué necesito, lo pido y eso es lo que me llega. De hecho, Rappi, Pedido Ya, Globo, que ahora no está más, de alguna manera son plataformas a demanda. Frisata, que son de Rosario, los conocemos perfecto los chicos, se los recomiendo a los que lo puedan pedir, están en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario, o Simplit, que están en Buenos Aires y en cualquier momento desembarcan en Córdoba y en Rosario también, y ya están en México y en Chile, lo mismo, vos digamos, definís qué querés comer y te llega automáticamente y lo comés en el momento. Son justamente plataformas a demanda y están teniendo un nivel de crecimiento literalmente exponencial. Así que esas son un poco las principales tendencias. Podríamos estar hablando mucho más, pero no tengo todo el tiempo del mundo y no les quiero robar más del tiempo que planificamos. Highlights del post-COVID, que hoy puse post-COVID y después decía, pongo post-COVID y estamos en COVID, pero bueno, post-COVID me refiero a la primera ola del año pasado que hizo el cambio radical de todo este tipo de cosas. Primero la aceleración, acá les estoy hablando obviamente, insisto, en el mundo agri-foodtech, ¿no? La aceleración de la adopción de la tecnología fue exponencial, digamos, fue impresionante. Básicamente mínimo 2 dígitos y muchos 3 dígitos, o sea, 50, 60, 80 o 300% de crecimiento en usuarios o en clientes, depende del tipo de tecnología, a partir de la pandemia, y tiene todo el sentido del mundo. Si vos usás una plataforma de imágenes satelitales para monitorear tu campo y para hacer prescripciones de fertilización, y los ingenieros agrónomos antes no la querían usar porque querían ir al campo y estaban acostumbrados a eso, y después no se pueden mover por el COVID y obviamente las van a empezar a usar. Entonces hay un montón de adopción de la tecnología que es por obligación, como pasa muchas veces con cambios, y otros casos que es por convicción. Hay muchas cosas más del lado food que son algunas por obligación, pero otras por convicción o dependiendo de la edad y de la generación. Por ejemplo, mis viejos, mamá y papá, usan Pedido Ya. Y yo estoy feliz, me encanta verlo usando Pedido Ya, pero lo usaron por obligación, porque a partir del COVID lo empezaron a usar. Otros quizá venimos usando Pedido Ya o Rappi o cualquier plataforma porque nos gustaba. Nuevos usuarios llegaron para quedarse. Acabo de poner un ejemplo de una edad que muchas veces no sé por qué las proyecciones los dejan afuera cuando la estimación de vida es cada vez mayor. Y después todas las nuevas generaciones más chicas que están entrando a ser consumidores, que obviamente son recontra pro este tipo de cosas, más otras edades que son más crecimiento orgánico, que de a poco van adoptando las tecnologías, pero al fin y al cabo los números cuando uno los hace agregados son enormes, y llegaron para quedarse.
ese es el cambio que no sé si todo el mundo está viendo. La gente que empezó a usar los ejemplos que puse antes de plataforma de monitoreo o para pedir comida o lo que sea, no van a dejar de usarlo, bajo ningún punto de vista, porque les simplificaron la vida y no les quitan algo que les gustaba hacer cuando vuelva a la normalidad. Para nada, porque no les va a impedir seguir saliendo. Pero como estén en su casa van a seguir pidiendo comida de esa manera en vez de llamar por teléfono. Digamos, este primer cuatrimestre del 2021 diría que fue muy parecido al primer cuatrimestre del año pasado. Múltiplos en facturación, múltiplos en usuarios, múltiplos en venta, un poco lo que contaba antes. Muchos inversores que no son del mundo del agro, no son del mundo del alimento, súper interesados en meterse en esta industria. Eso nos pasa porque vemos fondos institucionales, bancos, multilaterales, empresas que no son del sector que quieren empezar a ver cosas en agroalimentos. Y bueno, y esto de la extensión de las fronteras de uso y nuevas rondas de inversión. Antes, para una startup, expandirse a Brasil o expandirse a Australia o expandirse a España implicaba todo un proceso que, para ser simplista, digo, bueno, llevaba un año de planificación, más que viajaba la persona a conocer en dónde iba a abrir la oficina. Ahora, gracias al COVID, lamentablemente, con esto de las videollamadas y trabajar remoto, digamos, las startups empezaron a abrir en países como si estuviesen sumando una persona a la oficina, a ese nivel. Entonces, realmente las fronteras no se hicieron infinitas o ilimitadas, pero bajó muchísimo la barrera de entrada. También hay que ser más competitivo porque baja la barrera de entrada para los nuevos. Y muchas nuevas rondas de inversión. Hablo del portfolio nuestro para no hablar por otros, pero representa, creo, el mundo AgriFoodTech en general. Todas las startups que son parte de nuestro portfolio, 11 a hoy, el año pasado, salvo las que nosotros entramos el año pasado, todas hicieron rondas de inversión durante el 2020. Algunas al inicio del 2020 que dijeron qué timing, porque juntaron plata antes que llegue el COVID, y otras, a pesar del susto del COVID, en agosto, julio, agosto, recibieron inversión en pleno COVID. Es decir, ¿cómo puede ser que gente esté invirtiendo ahora? Y bueno, eso valida la resiliencia que tiene esta industria y lo activo que está. Acá repito un poco, pero no es lo mismo, porque antes estaba hablando de tendencias que se ven y acá lo bajo directamente a los verticales. Nosotros le llamamos vertical, en la industria esta se le dice vertical a los segmentos o subsectores. Básicamente, lo que les dije antes, plataformas directo al consumidor, todas las startups que estén haciendo cosas relacionadas a la trazabilidad y a la logística. Imagínense que eso es importante, o era importante antes de la pandemia, imagínense ahora con pandemia. Todos queremos saber dónde se cosechó el tomate que estás comiendo, por qué manos pasó por muchas manos, por pocas manos, hubo control, no hubo control. Bueno, eso es trazabilidad y eso es logística. Y referido a lo de la trazabilidad, está también relacionado todo el tema de impacto, de sustentabilidad, de créditos de carbono. La verdad es que la velocidad con la que está avanzando todo ese tema es enorme. AgriFintech, ejemplos como los que les ponía antes, donde se une el mundo AgTech con el FinTech, ahí todavía yo creo que no aparecieron las 3, 4 startups que pueden romper con todos los relojes. Nosotros estamos expectantes por conocerlas o por conocer a esos equipos emprendedores, pero estamos convencidos que algún próximo unicornio va a venir de ese lado de cómo financiar a la cadena de agroalimentos de manera exponencial con tecnología, y también, que no tienen por qué las startups hacer lo mismo, cómo securitizar y cómo no depender del activo, del físico. El agro tiene eso, de embolsar, no embolsar, no guardar la mercadería. Cuando se logre, digamos, no depender de eso y que sea lo mismo que estar comprando y vendiendo un papel las veces que quieras, hay negocios enormes y el mercado potencial es billonario. Entonces realmente tenemos mucha expectativa en ese sector. Y cuarto, y casi evidente, es todo lo biotech, que son todos los proyectos de base científica que atacan
digamos, que tratan de mejorar la forma en que, por ejemplo, fertilizamos. Voy a citar un ejemplo propio, una startup que se llama Nanótica, que lo que hace Nanótica es, justamente por un proceso científico, crearon un aparato que digamos, nanotizan en micropartículas el fertilizante, y como resultado final lo que genera es que vos, si utilizás el mecanismo de ellos, el uso del fertilizante es un 40% inferior, o sea que te ahorrás un 40% en fertilizante, que es una de las cosas más caras, es un montón de plata. Segundo, el impacto ambiental que tiene. Entonces, la potencialidad de eso es enorme. De ese caso, pasando por Indigo y por un montón de startups más de biotecnología, hay muchísimos. Y bueno, y después todo lo que es Food Biotech, que es básicamente proteínas alternativas, nuevos tipos de alimentos, nuevos ingredientes. Bueno, no es solamente la carne sintética o la leche que no es leche de Notco en Chile. También hay todo un mundo de compañías que tienen que rodear a esas empresas. O sea, los Amazon hicieron que surjan miles de unicornios alrededor de los Amazon, que son los que les dan servicios a esas grandes empresas. Bueno, va a haber un montón de empresas que le tienen que dar ingredientes, servicios, etcétera, a estas grandes compañías que le está yendo muy bien en el tema alimentos. Esto ya lo mostré rápido, porque estoy viendo el reloj, me quedan 10 minutos. Las mayores inversiones en el último año y medio se dieron en primer lugar, primero por afano, en food e-commerce, o sea, plataformas e-commerce para comprar alimentos, y no me refiero al supermercado que tiene su portal para que entres y armes un carrito, sino eh, cosas, digamos, como algo bastante más avanzado que eso, y hay un montón de ejemplos de compañías que les puedo pasar. La más reconocida, si se quiere, o a mí más me gusta porque es latinoamericana, es Justo, de México, que hizo la Serie A más grande de Latinoamérica hace 3 meses, levantó 17 millones de dólares, me encanta lo que hacen, y hay varias más, Frubana de Colombia, hay un montón de compañías. Después, en segundo lugar, está bien, este sector es muy amplio, con lo cual es lógico que esté en segundo puesto, todo lo que es automatización, tanto en el agro, como les contaba antes, de sensores que monitorean cosas, o imágenes satelitales, o máquinas que fumigan en forma automática, robótica lo mismo. También pasa lo mismo en el mundo de alimentos, o sea, desde lugares donde vos vas y sacás la comida en el medio de la calle, obviamente eso está en determinados países por ahora, hasta camareros que son robots. Y todo apuntado a tener menos contacto con el consumidor final, o sea, eso se está dando claramente. En tercer lugar, biotecnología, conté antes los ejemplos, viene con mucho interés, y hay muchas cosas muy interesantes, no solamente en alimentos. En cuarto lugar, todo lo que es las plataformas para medir el carbono neutro, y las plataformas para transaccionar esos créditos de carbono, que es un mundo, desde mi punto de vista muy personal, apasionante, y estamos en un estadio muy temprano, pero empezó a moverse. Diría que el 2020 fue como el año en el que esto realmente llegó no sé, como que se instaló el tema. Entonces no sé cuánto vamos a tardar en tener un mercado súper líquido donde vos puedas ir comprar y vender crédito de carbono, pero está pasando eso. Y en quinto lugar, donde más se recibieron inversiones, en proteínas alternativas, Impossible Food, Beyond Meats, Notco, acá en Chile, y varias compañías más. Voy a pasar esto. Básicamente yo lo que les conté ahora es el mundo de Venture Capital, qué pasa en agroalimentos, por qué hace una aceleradora y por qué nosotros nos metimos en agroalimentos, y cuáles son las tendencias y las oportunidades que nosotros vemos en AgriFoodTech. Y todo esto ahora lo voy a meter dentro del tema de género, donde, como siempre, son dos caras de la misma moneda. O sea, son números que uno dice, che, qué mal, pero por otro lado está la brecha que todos queremos acortar, y donde está la oportunidad. Datos muy puntuales, cortitos, porque probablemente todas quienes estén escuchando, y veo que también hay hombres conectados, si están en esta llamada es porque se interesan en el tema y tienen cierta información que voy a decir.
Específicamente en AgriFoodTech, en la región, digo Latinoamérica, la mayoría son hombres. Esto está sacado de estudios que hizo el BID y una serie de instituciones más vinculados a la parte tecnológica. Es como que a los hombres están más relacionados al desarrollo, a lo tecnológico per se, y bueno, ahí han estado más metidos hasta ahora en la creación de emprendedores. Ahora bien, las muchas o pocas mujeres que en términos porcentuales, que han estado participando en equipos emprendedores, porque acá lo que se mide no es si trabajan mujeres en startups o no, sino cuántas son parte del equipo fundador, están más relacionadas a cosas, para mí, de más valor: genética y protección de cultivos, nuevos tipos de alimentos, bioenergías, biomateriales, y no es que, yo no lo veo lejano, porque lo veo mismo con gente que conozco que son biotecnólogos y están haciendo cosas súper interesantes. O sea, hay mucho valor en ese lado. También están muy metidas en todo lo que es el desperdicio de alimentos y cómo redistribuir todo eso. Entonces, esto es donde más hasta ahora la foto dice que han estado dedicadas las mujeres y dedicados los hombres. Este dato es el que decía, que uno dice, wow, pero bueno, dentro de los grupos emprendedores en Latinoamérica el 89% son hombres, por lo menos hasta la última actualización que vimos, y el 11% mujeres. Obviamente que eso hay que acortarlo, y se puede, y hay un montón de oportunidades para hacerlo. Solamente el 1% de mujeres latinoamericanas recibieron capital de alguna manera del venture capital, es decir, pueden ser inversores ángeles, pueden ser startups, pueden ser fondos, pueden ser aceleradoras, pero solamente el 1% dicho por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y después el análisis, esto es lo que dejo un poco ya como dato final: 150 millones de personas están bajo el hambre en Latinoamérica, y hay un análisis, que no vamos a explicar el racional de todo el análisis, pero si digamos, solo el 15% de los agricultores son mujeres. Si más mujeres se metiesen en eso, esto se podría reducir drásticamente por la composición de las sociedades en las que esto se mide, etc. O sea que realmente la oportunidad es muy grande. Ahora yo quiero, aunque estemos medio justo de tiempo, quiero que Silvina, quien lideró todo el proceso de certificación de triple impacto en Glocal, y está muy metida con todos estos temas, nos cuente dos cosas muy rápido, que me parecen súper interesantes y que ella las puede explicar mucho mejor que yo, y que agregue su mirada a esta parte final que me parece súper importante, y me parece que ella es más clara, Silvi. Gracias, Bernie. Para agregar un poco o sumarme a lo que vos decías de esta diferenciación que existe entre equipos de hombres y de mujeres, en donde las mujeres las startups en donde tienen todo un equipo de mujeres fundadoras no reciben tanto capital como la de hombres. También hay un estudio que prueba que la diversidad en los equipos de trabajo conlleva una mayor rentabilidad. Esto no tiene que ver con que sean mujeres u hombres, sino con esto, con que sea un equipo diverso, que le pueda sumar valor desde diferentes perspectivas. Y sumado un poco al 1% que nombraba Bernie, en donde solamente el 1% de startups fundadas por mujeres reciben capital en Latinoamérica, a nivel mundial no es mucha la diferencia, es el 2,3%. Ese 2,3% se fue obtenido desde 2020, que incluso bajó a nivel de 2019, que creen que es por el tema de la pandemia, en donde había sido 2,8%, con lo cual ni siquiera es que estamos aumentando las startups con equipos de mujeres fundadoras, sino que se está disminuyendo. Y a su vez, esta cuestión de que haya mujeres en equipos de trabajo también lleva a que las mujeres toman a mujeres también para trabajar con ellos. Es decir, en equipos donde hay mujeres fundadoras hay 2,5 veces más probabilidades de que tomen a mujeres, con lo cual es un círculo virtuoso, como nos gusta decir. Y un poco lo que hablábamos esta mañana con Bernie, o yo le comentaba, es que tampoco es una cuestión de echar la culpa para afuera, sino también nosotras
entender que también tenemos alguna responsabilidad cultural seguramente de cómo crecimos en esta cuestión. Y yo le contaba como dos síndromes de los que estuve leyendo. Una es del techo de cristal, que seguramente muchos lo conocen, y otro es el síndrome de la tiara, que lo que sirve esto yo creo que es como para visualizar y entender que a todos nos pasa, o nos pasó, que el síndrome del techo de cristal es esto de que poner un límite, es decir, bueno, hasta dónde yo puedo crecer, no sé si puedo seguir subiendo de categoría o si puedo seguir avanzando. Y el síndrome de la tiara tiene que ver con esta cuestión de estar silenciosas, de hacer nuestro trabajo desde una manera más pasiva, de esperar a que nuestro jefe, hasta a que otro nos dé ese reconocimiento, cuando los hombres en realidad lo van a buscar. Entonces, no digo que sea el caso de todas, pero sí a lo mejor el poder visualizarlo y el poder entenderlo hace que uno pueda romper con eso y pueda ir a buscar realmente el reconocimiento que cree que se merece. No sé si Bernie querés agregar algo más. No, perfecto, como lo resumiste y fuiste más concreta y más clara que yo. No, era eso, me parece genial, está buenísimo como broche de lo que queríamos un poco contar más con datos concretos sobre esto. Y ahora, yo no sé con qué tiempo disponen, pero bueno, yo estoy súper abierto a preguntas, charlas, de debate, no tengo ningún problema. No sé, Silvia, si vos querés. Sí, eh, yo tengo una preguntita, porque primero muchas gracias porque evidentemente tenemos que estar más al día de todos estos avances, y además todo es tan vertiginoso que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias por esta charla. Es evidente que en el mundo de los emprendedores el menor porcentaje son mujeres, mucho tiene que ver con la educación. Ahora, desde el punto de vista de lo que es este sector, de lo que es el agro, ¿crees que gracias a los avances tecnológicos se puede dar que haya más mujeres participando en puestos de liderazgo en la actividad agropecuaria? No sé, una vez leí un informe, no es de acá, es de Francia, donde hay un buen porcentaje, casi 25% de mujeres eh, que están participando, son dueñas en el sector, y que había habido un avance, y la justificación en teoría era, además de que iban heredando, que el tener estas herramientas tecnológicas permitían otro tipo de acceso, un acceso distinto. Y no sé si eso es verdad o no en Latinoamérica o en Argentina. Me- a ver, yo doy mi opinión, digamos, porque no lo tengo científicamente comprobado. Yo, digamos, creo que sí, totalmente. Pero primero, en cualquier industria en general, las herramientas que hoy tenemos tecnológicas, ya sea comunicación, para comunicarnos, para trabajar, para distribuirnos el tiempo, para organizarnos, ya eso a nivel mundial, en cualquier industria, para mí colabora muchísimo a que digamos, más mujeres puedan sumarse por diferentes cuestiones, ¿sí? De eso desde ya. Y en el caso de agro y de alimentos, creo que se aplica en espejo directamente. Entonces sí, las tecnologías, ya sea las comunicacionales o el tipo de tecnologías que se están desarrollando en AgriFood, como contamos antes, le dan un espacio a la mujer súper importante. O sea, lo encaro también de otra manera. Las startups son claramente la nueva forma de crear las grandes compañías. Y las startups necesitan diversidad para pensar distinto. O sea, ni siquiera me pongo un lado, en un momento desde el lado malo, o supongamos soy un robot y simplemente analizo las cosas desde lo racional. Y yo creo que, justamente como decía Silvina, la diversidad es lo que hace, lo que crea valor. Que haya distintas formas de pensar, distintas maneras de percibir las cosas, distintos criterios, distintos sensibilidad ante determinados temas. Quizá en algunas cosas es más sensible uno, en otras cosas es más sensible otro. Esa diversidad te permite lograr distintas cosas. Y las startups necesitan sí o sí diversidad, porque si no, no escalan y no terminan rompiéndola, hablando futbolísticamente.
Entonces, desde ese lado, cada vez todos somos más conscientes de que eso se necesita. Los formatos laborales que se están instalando fomentan que eso sea más viable. En tercer lugar, hay un montón de roles donde realmente yo creo que hay un porcentaje mayor de mujeres que son buenas en ese tipo de roles que los hombres. De roles donde hay que tener una mezcla entre intuición y racionalidad. Insisto, estoy generalizando, nunca, a veces es bueno generalizar, pero para ponerlo como ejemplo, en áreas muy importantes, y estoy hablando de áreas que a veces son, no sé, te puedo decir, marketing y creatividad, como te puedo decir biotecnología. O sea, digo biotecnología, vuelvo a decir, porque conozco un montón de mujeres que son biotecnólogas y se están metiendo en el mundo empresarial o en el mundo emprendedor, y son muchas más las mujeres que los hombres, muchísimas más. Y en todo el mundo de proteínas alternativas, de nuevos alimentos, de biotecnología para el agro, cada vez veo más mujeres. Entonces, sí, claramente ahí creo que, por un lado, todo el reconocimiento o la introspección que estamos haciendo todos sobre este tema, entendiéndolo cada vez más y aprendiendo a entenderlo. Y en segundo lugar, las tecnologías que tenemos están dando la posibilidad que muchas más mujeres se metan, claramente. O sea, lo veo en un montón de ejemplos. Y no sé si la palabra es que está muy trillada, pero no sé si es que se está democratizando el acceso a posiciones de liderazgo en startups para mujeres, porque no sé si realmente todavía es escalable o es masivo, pero sí se está iniciando ese camino. Yo lo veo así, no sé si Silvi, querés agregar algo en el caso que pensé distinto o contribuir a lo que dije, o alguien más que esté en la sala piensa distinto, que yo lo veo 100%. No, yo creo que vamos por ese camino que también tiene que ver con un cambio cultural, con un cambio de paradigma, en donde ya hay muchas mujeres que están estudiando estas carreras y donde se están involucrando más y están perdiendo también el miedo de lanzarse y emprender, creo. Ahí en el chat alguien, Vanessa Paudies, también hace un comentario que dice: en la aplicación misma, en la producción de las AgTech, a veces somos las que empujamos para aplicarlas y donde encontramos, donde nos encontramos. Sí, sí. Es cierto, porque me estoy acordando de una anécdota que no puedo contar, pero que no tiene sentido que cuente. Es verdad, o sea, las mujeres son más de decir, probemos esto, cómo lo podemos mejorar, mucho más. No le quiero reconocer eso a Silvi, pero me pasa con Silvi también, con algunas mejoras de procesos internos y de orden. Y es totalmente cierto. Y me estoy acordando, me reí porque me acordé de de startups que conozco, de empresas que conozco que incentivan a que, che, probemos esta startup a ver cómo resulta, cómo funciona. Y en Glocal mismo nos pasa eso con otro tipo de cosas, con sistemas de gestión, con sistemas de seguimiento de proyectos, etcétera. Así que sí, 100% lo que pusieron en el chat. No sé si... Yo tengo otra preguntita, disculpe en realidad que pregunte otra porque si no yo lo dejo para después, pero tengo la misma pregunta de que si más mujeres pueden utilizar la tecnología, es cómo comparan los chicos con los grandes, los productores chicos con los grandes, pero la dejo para después. No, la respondo, y Silvi, vos fijate las preguntas, porque yo no sé por qué no estoy pudiendo ver el chat. La tecnología en general, toda esta ola tecnológica claramente está en un montón de aspectos poniendo al mismo nivel al productor chico con el productor grande, claramente. Porque por definición la tecnología tiende a valer cero a medida que va evolucionando y el costo es ínfimo a medida que se va haciendo masiva, y eso le permite a un montón de productores chicos acceder a soluciones que le permiten mejorar la gestión de su negocio como un todo, no solamente la parte productiva, que quizá antes solamente lo podía hacer un productor grande contratando un consultor, por decir algo, contratando no sé cuántos ingenieros que vayan a monitorear ciertas cosas. Entonces,
desde ya la tecnología abre puertas, le da más acceso a más gente y acorta la brecha desde ese punto de vista entre los productores más pequeños y los productores grandes, 100%. Obviamente que los negocios siempre viene una mejora y se equiparan las cosas y salen cosas nuevas que hacen que vuelva a haber cierta diferenciación entre quizá un productor grande y un productor chico. Por ejemplo, hoy el acceso al financiamiento. Pero eso también lo va a resolver la tecnología. Entonces, cuando hoy con las tasas tan variables que tenés, la inflación, la devaluación, no es menor para un productor grande que para un productor chico, cómo puede arbitrar eso, jugar con eso, pero eso también la tecnología lo va a resolver. Entonces, bueno, cuando la tecnología resuelva eso, quizá siga existiendo una diferencia en otro ámbito del negocio, pero claramente siempre se va avanzando. Eh, no sé qué preguntas hay, Silvia, en el chat, si es que hay. No, fue lo que contestaste recién. Vanessa hace un comentario de para la aplicación es un lugar para mujeres y jóvenes. No sé si, Vanessa, si querés te desmuteamos y haces la pregunta, a ver si se encuentra. A ver si Flor, Sí, acá. Ahí le permití. Ah, perfecto. Vamos, permití. Vanessa, a ver si te animás y nos contás lo que... Bueno, no. Bueno, si alguien tiene alguna... Hola. Ahí está Vanessa. Ahí está. No, era un comentario, chicos, que lo que está dando la HackTech es una buena oportunidad para que las nuevas generaciones se interesen por el campo. Hay que abrirle las puertas a veces para que ellos tengan la posibilidad de mostrar la aplicabilidad a los mayores y empiecen a encontrar su lugar, las mujeres y los más jóvenes. Era un comentario. Y que es muy difícil a veces la aplicación de la HackTech en los productores medianos, en cuanto a la convergencia, la falta de conectividad y la capacitación que tienen los equipos de trabajo, los empleados, como para a veces acompañar en la implementación. 100%. Total, el diagnóstico coincidimos en Boca al 100% con el diagnóstico que hiciste. La adopción de la tecnología, la implementación, etcétera, no es fácil, es el gran tema en ACTEC a nivel mundial y en algunas zonas más que en otras. Igual se está avanzando y lamentablemente la pandemia, porque hubiese estado bueno que suceda por otra causa, pero la pandemia aceleró mucho eso. Pero bueno, falta. Y lo de los jóvenes, creo que sí que es una buena manera de empoderarlos porque ellos son muy hábiles con la tecnología, es como que lo tienen incorporado, nacieron con un celular en la mano, entonces sí, como que pueden sentirse seguros de encarar esa parte con gente más grande, con sus padres o con quien sea. Por otro lado, creo que está bueno empoderarlos y no digo que vos hayas planteado lo que voy a decir ahora, pero yo no los subestimo bajo ningún punto de vista porque creo que son mucho más conscientes de un montón de cosas que nosotros. Les interesa en sí AgTech, FoodTech naturalmente a la mayoría de los chicos y de los jóvenes, independientemente de si están relacionados al agro o no, si viven en una ciudad o no, vienen con otros intereses, les importa de dónde viene el producto, qué están comiendo, y me parece que eso está espectacular, yo me saco el sombrero. Y siempre está el chiste, los millennials, los centennials, que no les importa esto. Bueno, como toda generación, tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas a mejorar, como la tiene mi generación, como la tienen todas, pero en eso yo creo que tenemos mucho más para aprender nosotros de ellos que al revés. Después sí, hay cosas para marcarles, me parece. Pero bueno, una charla quizá un poco más filosófica, pero claramente eso va a pasar mucho más rápido porque son súper conscientes del impacto ambiental,
de la importancia del trabajo, de dónde vienen las cosas, quién lo hizo, no solamente dónde viene, quién lo hizo. Así que eso está buenísimo. Es una gran oportunidad para unir ahí generaciones. Gracias, es un buen comentario para el Día de la Tierra. A ver. Que ahora sí puedo ver. La aplicación de mujeres y jóvenes. Bernardo, los grandes productores están en. Ah, esa es la pregunta que hiciste Sí, vos. eso ya Silvia. está. Bueno, no sé si. No vi otra pregunta, pero puede que esté mirando mal el chat. Nada, si no hay otra pregunta, yo no, insisto, no tengo problema. Tengo más tiempo, me gusta. Me parece que están buenos los intercambios, más allá de lo que uno pueda contar. Y si no, si nadie tiene ninguna pregunta, desde ya que lo importante no es la charla en sí, sino generar esto y mantenerlo en el tiempo, el hábito, la disciplina, en el buen sentido. Con lo cual, a todos los que hayan participado, que nos escriban, nos pregunten cosas, nos sugieran cosas, nos pidan, volvamos a hacer una charla en un tiempo y veamos avances. En el peor de los casos podemos tardar en responder porque a nadie, estamos todos parecidos, a nadie le sobra tiempo y con los mails, la avalancha de mails que hay, a veces no es tan rápida la capacidad de respuesta, pero les aseguro que le vamos a responder a todos para lo que necesiten, lo que quieran. Insisto con esto de que lo importante, esto tiene que ser un disparador, no es lo importante en sí nada más la charla y darle, digamos, sustento en el tiempo a este tipo de conversaciones. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Y bueno, como vos decís, es una primera charla, ya nos conocemos, sabemos de qué se trata el tema. Y gracias también porque vos nos pasás siempre los newsletters, esos que arman, que tienen información muy rica, así que también a través de eso nos podemos ponernos al día, ¿no? Gracias por eso. Flor, que está acá presente también, es quien los arma, así que gracias por ese comentario para ella especialmente. Nosotras dentro del chat. Sí. Bueno. Así que Gracias no, a Flor, entonces. que les sirva y siempre es bienvenida sugerencias sobre eso, porque lo que importa es que lo lean y les sirva que lo leen, no por otra cosa. Así que Silvia, yo obviamente te quiero agradecer a vos por la invitación, es un placer, súper contentos con Silvia y con Flor de haber armado esta charla y de poder participar y que nos escuchen. Es digamos, que nos estén dedicando su tiempo para escucharnos, realmente es para agradecerles. Así que espero que estemos en contacto seguido y volvamos a vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?